Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Es el Salmo 29 que estamos invocando en este día de la Cuaresma. Y quisiera volver a esa palabra porque se nos puede olvidar que estamos preparando la Pascua de Resurrección en un camino que nos lleva también a reflexionar desde esa dimensión que decía al comienzo. El prontuario de la vida todo lo tenemos en el pasado y necesitamos una oportunidad para recomenzar la vida. Hoy que escuchamos tantas cosas negativas de las personas, pues nos olvidamos que todos también tenemos un prontuario personal y en el fondo la vida privada se vuelve muchas veces el morbo de la vida pública. Qué interesante cuando un creyente puede decir: el Señor cambió mi vida. Y eso no es una palabra simplemente que se diga como una palabra más. Realmente hay testimonios de cambios de vida que gracias al encuentro con nuestro Señor Jesucristo empezamos una nueva experiencia de la vida. Y yo creo que hay momentos donde uno tiene que hacer esa experiencia de hacer un alto en el camino. El hijo pródigo, hasta que no tocó fondo, no se dio cuenta que era lo que pasaba con su vida. Y cuando tocó fondo, cuando estaba perdiendo su dignidad, cuidando cerdos, que es el animal impuro, y segundo, querer comer lo que comían los cerdos. Quiere decir, estaba perdiendo su propia identidad. Creo que ahí hay una palabra muy interesante que nosotros también deberíamos retomar en nuestra experiencia de ser creyentes. ¿En qué momento realmente nuestra vida empieza a cambiar? Y voy a hacer una palabra un poquito fastidiosa, no para darnos golpes de pecho. Yo pienso que el hijo pródigo sufrió, el papá sufrió, el hijo mayor sufrió, como nos pasa en lo cotidiano. Cuando hay amor en familia todos sufrimos. El sufrimiento es transversal porque todos queremos un cambio, pero cuando se demora ese cambio tan duro, porque el cambio pasa por momentos y tiempos marcados. Entonces hay gente que sufre mucho porque no puede cambiar. Indudablemente que lo intenta, pero puede más una dependencia, una adicción, una situación psicológica que la parte espiritual. Y muchos de ustedes, y a mí también me puede pasar, que uno intenta hacer un cambio de vida, pero nos cuesta y sufrimos. Y sufre la mamá, sufre el papá, sufre el hermano, sufre el esposo, sufre la esposa. O sea, el sufrimiento uno no lo puede quitar simplemente porque piense que hay que cubrirlo con la palabra cruz. Uno tiene que aceptar cuál es mi dolor y mi sufrimiento humano. Yo creo que allí tendríamos que hacer una reconciliación profunda del dolor mismo. Lamentablemente hoy lo remitimos al psicólogo, al psiquiatra, para encontrar una terapia del dolor. Pero a veces no es el problema. La terapia del dolor puede ayudar transitoriamente, pero necesitamos la reconciliación desde el amor, desde la aceptación, desde reconocernos en nuestros limitantes humanos. Y hay limitantes humanos que estamos tratando de superar, y no lo vamos a superar ni en un día ni en un año. Necesitamos también un tiempo profundo de fe, de acompañamiento, de reconocimiento. Y muchas veces la sanación no es hacer un grito: espíritu inmundo, yo te lo ordeno, sal de esta persona. Hay gente que le gusta ese grito, pero realmente el grito no funciona, porque el grito aturde y transitoriamente a uno lo deja como que estoy bien. Pero créanme que después nos damos cuenta que seguimos en el mismo problema. Hay una madurez interior que uno tiene que asumirla desde la condición de aceptar los limitantes humanos como parte también de nuestro dolor. Y muchas veces el dolor no es solamente de grandes. El dolor viene desde nuestra niñez, nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestras carencias, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras emociones. Todo lo que nos pasa como seres humanos, ¿dónde ponemos esa parte? Y uno tiene que aceptar que el dolor es también un sufrimiento no intencional. Uno lo vive porque lo sufre como un dolor
porque a veces necesitamos la palabra oportunidad. Y sin darnos cuenta, hoy muchos mayores, porque uno piensa que la gente joven está sufriendo el dolor. Y yo veo tanta gente mayor que se siente con un dolor que no lo puede codificar, pero es un dolor que traen hace muchos años. Nuestros padres, abuelos han cargado con un dolor que no han podido sanar, y uno tal vez de hijo o simplemente de espectador como que no entiende que esa persona sí está sufriendo. Qué bueno que hoy pudiéramos reconocer que el dolor es parte de nuestra condición, pero que el dolor no lo podemos volver un escudo, una bandera, tal vez de hacer sufrir o de seguir reivindicando el sufrimiento. No, porque entonces es donde están los abusos sexuales, los feminicidios, donde está la violencia intrafamiliar, donde están las situaciones que vamos camuflando internamente y que a veces guardamos silencio para que nadie se dé cuenta. Y todos tenemos que aceptar que necesitamos una ayuda también espiritual, física, psicológica, emocional, y a veces nos toca hasta incluso acudir a la parte jurídica, porque hay un abuso de la vida. Entonces esta palabra no es tan fácil, pero quería hoy tenerla con ustedes en el tiempo de la Cuaresma, porque el dolor no es un pecado. Sentir dolor no es ofrecer para que Dios entonces a través del dolor tenga misericordia. Sería un masoquismo camuflado que nos llevaría entonces a perder nuestra identidad. Tengamos cuidado, el dolor no lo quiere Dios. El dolor existe, pero el dolor tiene que ser curado, y tiene que ser curado desde la aceptación, desde la madurez, desde una identidad propia como hombre, como mujer. Y también hay personas que tienen otras condiciones sexuales que hoy tenemos que aceptar que son condiciones sexuales distintas, y seguramente eso también es parte del dolor. Y muchas personas están viviendo su dolor porque viven una condición donde no hay una aceptación de su condición sexual, y eso también genera un conflicto emocional. Pero como no se puede decir en la misa porque el padre ya está defendiendo a los LGTB, ese es el problema, que uno no puede decir nada porque la gente siempre toma una posición en contra de la vida misma. No seamos en eso un poquito tan duros, porque es el hijo, es el hermano, es el sobrino, es una persona que a veces está tan cerca de nosotros, y sin darnos cuenta muchas veces rechazamos el sufrimiento de esa persona. Entonces el dolor no puede ser rechazado simplemente por condiciones ideológicas o políticas o religiosas. Hay que tratar también de entender al ser humano en su condición y acompañarlo para que pueda surgir, para que pueda vivir, para que pueda florecer, para que pueda existir. Yo creo que allí tendríamos una tarea tan bonita, y nosotros que somos personas tan afectivas, tan llenas de cariño, tenemos un baluarte grande que es la cercanía. Ese es un valor grande que nosotros no nos damos cuenta que lo tenemos. Entonces aprovechemos los valores, aprovechemos las circunstancias, y ustedes mismos en familia escúchense, mírense un poquito más, dialoguen, pero no tengamos prejuicios, porque a veces los prejuicios es que usted me dijo, es que usted no sé qué. Ya el prejuicio es algo del pasado. No nos quedemos en el prejuicio de ninguna índole. En todo nivel uno tiene que tener una madurez más grande. El prejuicio nunca ayuda a tener madurez, porque el prejuicio es una condición mental que pone una barrera física. Cuando uno tiene la acción de Dios, el dolor no puede ser simplemente un sufrimiento. El dolor también tiene que ser sanado desde el amor, desde el perdón, y lo más importante, desde la comprensión. Hay un baluarte grande que nosotros como creyentes en Cristo tenemos que aprovechar: la comprensión. Que el Señor nos dé la fuerza y uno también acepte su dolor, y no nos quedemos guardando dolores. El dolor no se puede guardar, y a veces nos toca decir: tengo un dolor, tengo una tristeza, tengo un vacío. Expresémoslo, no lo guardemos, no lo escondamos, porque si no nos hacemos daño físicamente. Cuando uno puede expresar que le duele, ya está dando el primer paso a aceptar la debilidad humana. Y no nos escandalicemos de ningún dolor, no nos escandalicemos de cualquier condición
escuchemos, pensemos, identifiquemos ese dolor y ayudemos a sanarlo. No nos dejemos llevar de prejuicios ideológicos o de situaciones transitorias. Seamos personas creyentes, cristianos, que tenemos una condición humana y sensible de profundizar el dolor.